Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y que Dios os bendiga siempre. Nos consagramos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, para que el Señor me pueda inspirar a transmitiros en este vídeo y en los próximos vídeos que pueda hacer, la verdad y únicamente la verdad que es la de nuestro Señor Jesucristo y que a vosotros pues también os otorgue frutos con este vídeo, ¿vale? Bueno, voy a hacer dos vídeos, o sea, o un vídeo entero, pero dividido en dos. Entonces, este primer vídeo lo he llamado Cristo y los derechos del hombre, Cristo como el camino, la verdad y la vida, el único camino, la única verdad y la única vida. Va a haber un segundo vídeo donde se va a hablar de la Carta de la Tierra y esos nuevos derechos que se propugnan y que son totalmente anticristianos. Entonces, vamos a emplazaros para que primero introduzcamos lo que es Cristo y cómo Cristo defiende los derechos humanos, cómo la ética cristiana y la moral cristiana siempre han defendido la vida, los derechos humanos y cuál es el contraste con esa nueva propuesta que es anticrística, que es totalmente eh, la agenda del demonio, diría yo, que es la Agenda 2030 y esos derechos nuevos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar entonces. Os he preparado, como siempre, dos presentaciones. Veréis que esta presentación pues os va a ayudar un poquito a seguir mis explicaciones y si después la queréis ver de manera pues más pausada, pues la presentación va a estar en lo que es la descripción de este vídeo para que la podáis también estudiar. Bien, bueno, los derechos humanos necesitan de Dios. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y por supuesto que necesitan de Dios, porque hay dos ingredientes, como pongo en esta diapositiva, que son críticos para que estos derechos humanos sean realmente válidos. Uno de ellos serían las normas morales, que son universales, y después el concepto de la dignidad humana y la defensa de la vida plenamente en su dignidad humana. Entonces, desde Aristóteles, era un pagano, pero que empezó ya a hablar de este tipo de conceptos, después pasando por San Agustín, por San Anselmo, por Santo Tomás de Aquino, otros, ya hablaron de que una sociedad sin Dios es una sociedad donde no existe la moral. Entonces, donde no existe la moral, todo es lícito. El hombre se convierte en el lobo para otro hombre y esa sociedad realmente que vivimos hoy en día, una sociedad que propugna y que defiende la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, el que descarta a las personas. Entonces, ante esta sociedad que es anticrística, esta sociedad posmoderna, decadente, que es anticrística, vamos a proponer lo que defiende la Iglesia, lo que defiende la cultura y la ética cristiana, ¿vale? Entonces, ¿qué dice nuestro Señor sobre los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, Jesús rechaza de manera categórica, de manera absoluta, todos aquellos límites que la sociedad intenta imponer para atentar contra la santidad de la vida humana. Para Cristo la vida es santa porque es esencia propia suya. Él es el que crea la vida humana, él crea al hombre a su imagen y semejanza, según nos dice el Génesis, y cualquier acción que infrinja esta dignidad del ser humano, pues va en contra de Cristo y Cristo la rechaza. Entonces, en una sociedad donde vemos que lugares como en Francia o aquí en España que se quiere imponer o otros lugares donde se propugna el aborto como un derecho constitucional o que se puede abortar, por ejemplo, hasta después de dar a luz. Hay lugares donde se puede abortar después de dar a luz. Es un derecho, digamos, entre comillas, que se propugna, contra esto Cristo categóricamente ofrece este rechazo y ofrece pues una defensa de la vida, ¿no? Jesús otorga al hombre una dignidad que es única, o sea, porque imaginaros que vosotros, yo, no hay nadie, nunca ha habido nadie como nosotros, no hay nadie como nosotros y nunca habrá nadie como nosotros. Entonces, esa dignidad que otorga Dios al hombre, ese sentido de lo único que tiene el hombre, es un sentido, digamos, santificado en Cristo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y como templos del Espíritu Santo tenemos una dignidad y una santidad que nos otorga Cristo, que la ha pagado con su sangre. Entonces, esa es la novedad que ofrece Cristo, que nos ofrece una relación filial con Dios, que es muy importante que eso no lo olvidemos nunca. Ante una sociedad que nos descarta, que nos convierte en un número o en una nada, es el nihilismo
y es que es la nada, o es el creer que el hombre pues puede ser, ya veremos en el otro vídeo cómo puede ser hackeable o prescindible. No, no, no. Para Cristo no somos prescindibles. Si estamos aquí es por un propósito. Hemos nacido para un propósito, aunque nuestro propósito sea decir una frase o una sola palabra. Eso es necesario, somos necesarios en el plan de Dios y Cristo nos otorga esa dignidad y esa necesidad de existir. Decía San Pablo, por ejemplo, en la carta de los Gálatas, que lo pongo aquí, la libertad, la igualdad y la dignidad son otorgadas a todos a través de la virtud de ser humanos y creados a la imagen de Dios. Entonces tenemos esos conceptos de libertad, de igualdad, de dignidad, que después en la Revolución Francesa se van a convertir en conceptos vacíos. Libertad en una sociedad como aquella de la Revolución Francesa que masacraba a aquellos que no pensaban como ellos, de una igualdad que no existía y de una dignidad que era pisoteada. Entonces, San Pablo propone que es Cristo, como nos crea a su imagen y semejanza y nos otorga esa libertad, esa igualdad, esa dignidad, que eso se convierte en algo sagrado. Entonces, los derechos, estos derechos no son ganados, son otorgados por Dios. Dios nos otorga esos derechos y esos derechos vienen directamente del Señor. Esa noción de libertad, para San Pablo, por ejemplo, no consiste solamente en una licencia que podemos tener individualmente, yo soy libre y hago lo que me da la gana, sino es una libertad de amar y servir a Dios y al prójimo, que es diferente, se convierte en un servicio. Es la libertad de a través de ese amor que tenemos por el Señor, ese amor se refleja en ese servicio que hacemos al prójimo. Y ahí radica pues esa dignidad que tenemos como seres humanos. Nos convertimos en siervos, siervos de Dios, siervos de los otros y de esa manera nos dignificamos. Entonces, como vemos en esta próxima diapositiva, esa dignidad tiene un fundamento en esa filiación divina. O sea, cuando nos convertimos en hijos de Dios y nos dejamos redimir junto a todo el género humano por Cristo, que es el Dios hecho hombre, ese Dios ya tiene, o sea, nos otorga esa dignidad, ese Dios que es glorificado, ese nuevo Cristo resucitado que posee una dignidad glorificada por su Padre. Él ha realizado ese sacrificio último y definitivo y de esa manera nos otorga esa dignidad o esa nueva dignidad que se nos había quitado por el pecado. Entonces, esta nueva dignidad, esta nueva alianza, esta nueva redención llega a todos, pero hay que saber aceptarla y hay que saber buscarla, ¿no? Entonces aquí vemos nuevamente, vamos a citar a San Pablo, dos citas de él, donde en sus cartas nos dice, Cristo nos ha hecho libres, manteneos pues firmes y no volváis al yugo de la esclavitud del pecado. Entonces hay una libertad espiritual. El pecado nos lleva a la esclavitud de eh, de nuestra concupiscencia, por ejemplo, de nuestros malos deseos, y Cristo nos hace libres, nos libra de ese yugo que nos lleva hacia el abismo. Y después hay otra cita donde San Pablo habla un poquito más de los derechos humanos y dice, hablad por aquellos que no pueden hacerlo, por los derechos de los desvalidos, hablad por ellos y juzgad con justicia, defender los derechos de los pobres y necesitados. Entonces, este es el principio de la ética cristiana. Hablar por los que no tienen voz. Hoy en día, ¿quiénes son los que no tienen voz? Pues los bebés no nacidos, por ejemplo, no pueden defenderse. Tenemos que convertirnos en defensores de aquellos que no tienen voz, de aquellos que son, por ejemplo, como los cristianos que son perseguidos en diferentes lugares, en Nigeria, en Siria, etcétera, pues contra estos desvalidos tenemos que convertirnos en voceros, en portavoces de ellos también. Y tenemos que hablar por ellos, juzgar con justicia. La justicia es importante. La justicia es una justicia donde está intrínseca el concepto de la verdad. No podemos hablar con justicia si falseamos la verdad o si no hablamos con total veracidad. Entonces, la verdad es muy importante y defender aquellos derechos de los pobres y necesitados es importante. Los pobres no solamente aquellos que no poseen cosas materiales, sino los pobres
también son aquellos pobres de espíritu, aquellas personas que necesitan conocer a Cristo y que nosotros también debemos convertirnos en mensajeros. De esa manera, esta necesidad que ellos tienen, nosotros también ayudamos a Cristo a que esta necesidad llegue a ellos, a que digamos, esta buena nueva llegue a ellos y esta salvación llegue a ellos. De esa manera, convertirlos también en hombres libres, en hombres, digamos, que ya hayan sido liberados de ese yugo de lo que es la injusticia y el pecado. Bien, vemos aquí una imagen donde se ve digamos, a la mujer del presidente de Estados Unidos en aquel entonces, Eleanor Roosevelt, pues dando publicidad a lo que era esa declaración universal de los derechos humanos que se firma y se propugna en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, y era una forma secular de tratar de solventar aquellos desmanes que se habían llevado a cabo en la guerra, donde se habían pisoteado totalmente todos los derechos humanos y donde se propugnaba una libertad del hombre. No podemos entender esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene una buena intención, no lo voy a negar, pero que se queda muy corta. Y que se queda muy corta porque no podemos entender esta declaración si no entendemos declaraciones anteriores. Y ya hemos hablado de San Pablo y cómo San Pablo declara los derechos humanos desde un principio, basándonos en la ética cristiana. Vamos a hacer un poquito de patria. Yo soy español y entonces quisiera hacer un poquito de patria y hablar un poquito también de lo que serían pues estos códigos morales y éticos que se basan en la ética cristiana, que se propugnan, como vemos aquí, en la época ya del principio de la conquista y de la evangelización de América. Ya en los Reyes Católicos, sobre todo en el testamento de Isabel la Católica, vemos una voluntad por parte de los monarcas de, siguiendo aquella bula papal donde se propugnaba la evangelización de los pueblos americanos, de esos pueblos indígenas, pues los monarcas tienen una voluntad de crear un código legal donde se defienda los derechos de aquellos nuevos pueblos que se van descubriendo allende los mares. Entonces, vemos como este primer documento que se propugna, digamos, en las leyes nuevas de 1512, leyes nuevas de Indias, las leyes de Burgos y diferentes documentos que se van realizando a través de todo lo que es la dinastía de los Austrias, hasta Carlos II, que es el último que lo hace, dentro de esta dinastía. Vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo, el rey Carlos I toma una decisión de cambiar la legislación americana cuando el 20 de noviembre de 1542 propugna estas leyes nuevas. España es el primer imperio que hace una pausa para reflexionar de manera moral, filosófica y basada en esa ética cristiana de si lo que se está llevando a América tiene digamos, una propuesta o ¿cómo decirlo? Una razón de ser. Si lo que se está haciendo desde el punto de vista cristiano. Y los esfuerzos que se hacen por parte de la corona es llevar a cabo eh, una verdadera revolución en lo que revolución no, porque era basado en la ética cristiana, pero una revolución en la época. Otros imperios buscaban riquezas únicamente, buscaban pues esclavitud y poder. España se para crear un código, el primer código legal que existe en el Nuevo Mundo. Hay códigos muy antiguos, el de Hammurabi, por ejemplo, o en la Biblia aparecen códigos, pero esto es una forma, tras una reflexión donde se involucra toda la sociedad, digamos, y se llevan a cabo este tipo de leyes. Hay un resumen que os voy a leer alguna de ellas. Por ejemplo, el gobierno debe cuidar a los nativos americanos, protegiéndolos de los ataques españoles y de la desigualdad. Se está hablando aquí de igualdad, ya. No se debe esclavizar a los americanos de ninguna forma. Hay una abolición de la esclavitud.
Estamos hablando de principios del siglo XVI, principios mediados del siglo XVI. Eh, Se habla, por ejemplo, se prohíbe la obligación de que los indios trabajen en sitios peligrosos o los indios deben pagar impuestos o deben cobrar salarios. Se está hablando ya de personas a las que se las eh, reconoce una dignidad, se les reconoce unos derechos y que, y, que son diferentes a los que hay aquí en esta zona, vamos, en este lado del Atlántico, en España, pero que se les reconoce como ciudadanos de pleno de la corona. Entonces son protegidos de manera continua. Ya, por ejemplo, aquí, en esta próxima diapositiva, vemos que nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es la de la conservación y aumento de los indios, que sean bien tratados como personas libres, vasallos nuestros como lo son. Eso es importante ante aquellos que hablan de abusos o aquellos que se inventan leyendas negras que no ocurrieron nunca. La monarquía española es una monarquía católica, es una monarquía que se basa en esa ética cristiana que ya hemos introducido al principio del vídeo lo que sería. Y esto es lo que se está llevando a cabo en el imperio. Esta recopilación de leyes que se propugnan a través de diferentes reyes, empezando con los reyes católicos, después con el emperador Carlos, con Felipe II, que incluso habla de llevar a cabo diferentes momentos de trabajo. Por ejemplo, se crea un horario de trabajo. Se crea, por ejemplo, la voluntad de crear un día de descanso el domingo para que los indígenas puedan descansar y puedan ir, por ejemplo, a misa y ser evangelizados. Ya Felipe II propugna también que los indios no trabajen en momentos donde haga mucho calor. Entonces se está buscando una igualdad, se está buscando una dignidad. Y esa dignidad y esa igualdad vienen de Cristo, vienen de esta ética cristiana. Bien, seguimos entonces y hablamos ya más fehacientemente de lo que sería la ética cristiana, que radica en esa práctica del bien, de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en el Evangelio, y también que el buen obrar esté presente de una manera, pues, importante en la persona misma, que según esta enseñanza cristiana, propugna que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y como tal tiene una santificación y una santidad que nadie puede arrebatarle. En el Génesis ya se habla de que la dignidad humana tiene su origen en Dios y es de Dios porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, esta dignidad, vuelvo a repetir, nos la concede, nos la otorga Dios. La vida humana es sagrada porque el ser humano es el reflejo más cercano y más claro de ese amor que tiene Dios por nosotros. Vamos a hablar de otro filósofo, un filósofo de la antigua Grecia, Platón. A mí Platón me encanta, pero hay cosas de Platón pues, que no estoy de acuerdo con ellas. Platón arguye en este libro, uno de los libros que él escribe, La República, que tenemos la obligación de obedecer las leyes porque éstas hacen posible la convivencia. Es importante seguir las leyes y obedecerlas, pero ¿hasta qué punto? Si esas leyes se convierten en leyes injustas, tenemos que obedecer y seguir esas leyes. Por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Unión Soviética había leyes, pero las leyes eran injustas. ¿Era injusto obedecer leyes que son injustas y que atentan contra la dignidad humana? Pues eso es importante. Platón también explica aquí que cuando uno pertenece a una sociedad, esto implica que se firma una especie de acuerdo para acatar leyes. Y en este libro, él, por ejemplo, defiende que estas leyes deben ser impuestas por aquellos que gobiernan, que para él, era un filósofo, tienen que ser, por supuesto, una élite, que es la escuela de los filósofos, y estas leyes deben ser obedecidas porque esta escuela de filósofos sabe más que el resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad, y Platón lo dice de esta manera, se consideran incapaces de pensar o son meros observadores o consumidores. Bien, pues recordemos esto que dice Platón porque, aunque lo dijo hace más de 2500 años, es importante porque hoy en día esto se está llevando a cabo. Esta radicalización de esta sociedad en esta república que se ve como una utopía se está llevando a cabo. Platón vuelve a insistir
que este concepto de lo que él explica como la verdadera justicia consiste en no interferir. O sea, no debemos interferir. El Estado es una totalidad que es perfecta, cada individuo tiene su elemento, funciona por sí mismo de una manera eh, que es ya diseñada y se hace para el bien común. Y esto, pues, es el elemento o el concepto de que cada individuo desempeña una función apropiada y que no debe interferir de otra manera. O sea, no se debe salir de este sistema que parece un engranaje. Y él sugiere, por ejemplo, tres cosas. Que la justicia es la ventaja del más fuerte, luego la justicia se impone por la visión que de ella tiene el más fuerte, que es el que la impone porque es más fuerte, por supuesto. Que el más fuerte debe regir o gobernar, porque eh, el más fuerte puede ser el que se creía que tiene más méritos para gobernar, o el que tenga las armas para hacerlo, o el que tenga más poder o más dinero, ¿no? Y la justicia puede ser buena para otro y por lo tanto mala para uno mismo. Y de este modo, lo que él dice, que hay una inmoralidad o moralidad de esta justicia, y que en este último punto, por ejemplo, Platón, para resumir, dice que es el más fuerte el que debe considerar lo que es justo o moral y que esto se ve justificado por su posición y autoridad. Esto es una tiranía, ¿no? Entonces, quedémonos reflexionando sobre lo que dice Platón, porque es importante a lo que vamos a ver en este segundo vídeo que después presentaré. Bien, vemos aquí en griego dos conceptos. Uno que es el prosopon, que ahora os explicaré qué es. Prosopon en griego quiere decir rostro o faz, y el otro es el telos. El telos como digamos, el objetivo, el porqué, la razón de ser que tenemos como seres humanos, ¿vale? Pues estos conceptos, que son filosóficos, vienen de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Entonces el prosopon en griego clásico hace referencia a ese rostro o a esa máscara que utilizaban los actores en el teatro griego, ¿no? Y que mostraban pues el estado emocional que los personajes representaban dentro de la obra. Podía ser ira, podía ser burla, podía ser miedo, etcétera, ¿no? Esto era el prosopon. Entonces, en vez del actor actuar con su rostro, se ponía una máscara y esta máscara era la que actuaba. Entonces, el hombre perdía un poco su individualismo como personaje, ya que la máscara hacía o tomaba el papel de representar estas emociones. Y después vemos el telos. El telos, que es el fin, el objetivo, el propósito o la meta, es un concepto también filosófico que lo introduce por primera vez Aristóteles y dice aquí que es aquello en virtud de lo cual se hace algo. Es la razón de ser de la vida y que otorga un propósito a cada persona, a cada vida humana, ¿no? Entonces, estos conceptos son interesantes porque estos conceptos después los toma el cristianismo y les da la vuelta, digamos. Entonces, la palabra persona, tal y como lo utilizamos ahora, viene del latín y proviene asimismo de lo que es ese prosopon que he hablado antes, que viene del antiguo griego, ¿no? Entonces, en el mundo clásico, la persona, en su significado original, no era ni siquiera un ser humano, ni el actor, era más bien el papel que cada cual desempeñaba. Recordad en la República que en el sistema cada individuo representaba un papel y ese papel era lo que era persona o prosopon, ¿no? Entonces, en el cristianismo, a este concepto se le otorga la dignidad que viene de Cristo, ¿no? Esta dignidad es un don donde en el momento de la concepción Dios está otorgando este don, esta dignidad, porque es una creación que él hace desde el amor y por el amor. Y como cristianos tenemos que defender, proteger y considerar este concepto de vida, de dignidad humana como sagrada. Entonces ese término de persona en el cristianismo, o el cristianismo es el primero que introduce este término, pues como un paradigma que es único hasta el momento. Hasta ese momento el ser humano o la vida humana tenía poca o poco valor o poco propósito y es la dignidad humana en el cristianismo que adquiere un nuevo contexto, un nuevo valor y que se presenta como algo que es deseado y ordenado por Dios. No solamente deseado, sino ordenado por Dios. Dios ordena que el hombre
defienda, tenga esa dignidad, la conciba, la comprenda y la defienda y la proteja, ¿no? Por eso se hacen leyes en lo que es la cristiandad para proteger esa dignidad. Por eso se hacen leyes en la monarquía española para defender la dignidad y la personalidad y lo sagrado de la vida humana en aquellos pueblos originarios, aquellos pueblos, digamos, indios o americanos con los que se encuentra España. Y entonces en el cristianismo esta dignidad es inviolable, debe ser respetada y protegida en todo momento. Y aquí he puesto una cita en negrita donde digo la dignidad humana no es tan solo un derecho fundamental en sí mismo, sino que constituye la base de los derechos fundamentales del hombre. No podemos entender esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU si no defendemos la dignidad humana. Entonces, ¿cómo vamos a defender lo que son derechos humanos si convertimos el aborto en un derecho humano, si convertimos la eutanasia en un derecho humano? Estos conceptos que son de la cultura de la muerte van en contra de la dignidad humana y por eso están infringiendo los derechos fundamentales de cada ser humano porque no les otorga esa dignidad, el hombre es descartable y de esa manera se están violando de manera pues abierta los que son los derechos fundamentales del hombre que se basan en el concepto de que la vida es sagrada y que tiene una dignidad y una unicidad que es ordenada y deseada por Dios. Bien, vamos a llegar ya al final de este primer vídeo hablando un poquito como estos primeros padres de la iglesia, padres como Justino, como Ireneo, como Clemente de Alejandría, Tertuliano o Diógenes, defienden este concepto. Entonces, para terminar, es esta filosofía, este pensamiento de los padres, que es el fundamento de la doctrina bimilenaria de la iglesia, que emergen como ese objetivo de reconciliar no solamente la fe con la ciencia, comenzando con explicaciones naturales, racionales, con ayuda de las escrituras, de lo que es la vida del hombre y de lo que es la sociedad y todo lo que nos rodea. Sino también se modifican aquellos antiguos conceptos clásicos del telos, del prosopon, de la persona, y se convierten en órdenes, en deseos que vienen del Altísimo, en derechos humanos que se basan en la doctrina de la Iglesia, que es la doctrina de Cristo, y que hablan de una noción en la que Dios otorga a cada ser humano una dignidad humana única y un alma que es también eterna y única, y esta es una idea que se considera en el cristianismo como sagrada. Por eso en la Iglesia se defiende los derechos humanos, pero desde esta visión cristiana, desde esta visión donde la divinidad, Dios, Jesucristo, son los que otorgan al hombre, primero creándolo, una dignidad única, un deseo que parte del amor de Dios, que se hace por amor y se hace con amor. Y esto es algo sagrado, es ordenado por Dios, es deseado por Dios. Y después Cristo, en su momento de pasión y de sacrificio último y definitivo, paga con su sangre eh, digamos, ese hombre, o sea, le devuelve con su sangre una nueva alianza y crea al hombre desde otro punto de nivel. Es como una recreación del hombre, donde el hombre se convierte en templo del Espíritu Santo, donde Dios habita en cada hombre, donde Dios eh, quiere morar dentro de ese hombre. Esto es un concepto inmenso, maravilloso, que no debemos nunca de olvidar. Cada persona con la que nos encontramos en la calle cada día son templos del Espíritu Santo. Eh, Pueden convertirse en esos templos del Espíritu Santo. Dios los ha redimido a todos, igual que a nosotros. Debemos mirar desde esa visión a nuestro prójimo. Por eso esa libertad de la que hablábamos al principio es la libertad de servir a aquellos, porque sirviendo a los otros servimos a Dios, amamos a Dios. Recordar ese nuevo mandamiento que nos otorga nuestro Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y amaros unos a los otros como yo os he amado. O sea, el amor parte del Señor. Él es el amor, Él es la dignidad, Él es
la presencia de Dios entre nosotros. Y nosotros no tenemos más que seguir esa orden que nos otorga y que desea el Señor de convertirnos en esos templos llenos de dignidad, sagrados, y no atentar nunca, jamás, contra lo que es esa vida que es deseada, que es sagrada, que es digna y que en el momento en que vivimos hoy en día se ve, pues una vez más, y yo creo que de manera más atroz en toda la historia de la humanidad, se ve atacada, se ve desprotegida e incluso se crean nuevos derechos que no lo son y nuevas leyes que son injustas porque no se basan en esa justicia de Dios, que atentan contra lo que Dios desea, que es esta vida sagrada y esta dignidad humana. Muy bien, amigos, pues nada, hoy terminamos aquí. Seguimos en ese segundo vídeo que espero que también os guste, donde voy a explicar pues el otro lado de la moneda y cuál es el, el telos, este propósito que nos ofrece el Señor, que es el único camino, la única verdad, eh, y lo único que nos lleva al Padre, y que nos hace libres. De acuerdo, pues nada, hasta otro día y que Dios os bendiga.